Mi esposa infiel quedó embarazada de mi hermano, me hizo pagar por la manutención de su bebé y me llamó monstruo. Me vengué y los dejé a todos en la miseria. Justo cuando crees que entiendes cómo funciona la vida, llega algo que parece sacado de un guión malicioso. Soy Lucas, tengo 30 años y hasta hace poco creía haber logrado la estabilidad que siempre soñé, un trabajo estable, un hogar acogedor y un matrimonio con la mujer que amaba, Emma, de 28 años. Tuvimos nuestros altibajos, como cualquier pareja, pero nada que me preparara para lo que vendría. Cuando me dijo que estaba embarazada, mi corazón casi explotó de felicidad. Ya me veía armando una cuna, pintando la habitación, decorándola con esas pegatinas cursis de nubes. Pero ese sueño se convirtió en pesadilla antes de hacerse realidad. Todo empezó con pequeños inconvenientes. Cosas que normalmente ignoras porque crees que estás siendo paranoico. La forma en que Emma hablaba de mi hermano gemelo, Noah, siempre con entusiasmo exagerado. Sus visitas, antes esporádicas, empezaron a ocurrir casi todas las semanas. Siempre una nueva excusa. Solo paso a verte, estuve por la zona, traje algunas cosas de mi trabajo. Quería creer que eso era todo. Después de todo, él era mi hermano, mi familia. Pero poco a poco el malestar se transformó en sospecha. Y cuando empiezas a juntar las piezas, no se puede dejar de ver el rompecabezas. Recuerdo una noche específica, cuando Emma salió a tomar un poco de aire después de que discutimos por algo estúpido. Noah apareció media hora después, alegando que estaba de paso. Me miró y dijo, Emma necesita más apoyo en este momento, debería ser más comprensiva. Eso seguía resonando en mi cabeza. ¿Qué clase de hermano le dice eso al marido de una mujer con la que apenas vive? Ya tenía la pulga detrás de la oreja, pero todavía me faltaba coraje. El coraje para enfrentar realmente lo que mi corazón ya sabía, pero mi mente se negaba a aceptar. Fue solo cuando Emma empezó a evitar el contacto, a cambiar la forma en que me miraba, que la moneda empezó a caer con más fuerza. Intenté hablar, ella lo evitó. Dijo que era por el embarazo, las hormonas, el estrés. Hasta que una noche, impulsivo y exhausto de tantas dudas, le quité el celular mientras dormía. Todo mi cuerpo estaba temblando. Y ahí estaba, mensajes, fotos íntimas, sí, desnudas y explícitas enviadas directamente a Noah, con frases como solo tú me haces sentir así y quiero que el bebé también sienta tu amor. Eso me hizo sentir un disgusto que ni siquiera sabía que era posible sentir por alguien que, hasta entonces, era el amor de mi vida. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que vino después, los vídeos. Varios. Vídeos de ellos teniendo sexo. Con ella embarazada. La gran barriga, visible, le sirve de fetiche. Y digo esto porque el propio Noah escribió en uno de los mensajes, nunca te he deseado más que ahora con esa barriga tan grande, estás aún más caliente cuando estás embarazada. Varias posiciones. Varias estancias de la casa. Incluyendo nuestra habitación. Nuestra cama. El mismo lugar donde, durante semanas, estuve acostado junto a ella jurando que juntos estábamos formando una familia. Esto no fue solo una traición. Fue perversidad. Fue una mutilación emocional, hecha con placer, filmada y compartida como si yo fuera el idiota que nunca sabría nada. No sé cuánto tiempo estuve ahí parada con ese celular en la mano. Lo único que recuerdo es que Emma se despertó y, al ver mi expresión, se congeló. Le pregunté, ¿es suyo? Ella no dijo nada. Él simplemente lloró. Y ese silencio fue la respuesta más brutal que he recibido en mi vida. 2 años de matrimonio tirados a la basura. Una vida construida sobre una mentira repugnante. Y peor, diseñado por 2 personas que, en teoría, deberían amarme y protegerme. Mi hermano de sangre. Mi esposa. Y un hijo que, hasta entonces, pensaba que era mío. Pero eso fue solo el comienzo de un infierno que no tenía idea de que existía, y lo que vendría después, honestamente, me destruiría aún más. Desde muy pequeña aprendí que dentro de mi propia casa había 2 realidades completamente diferentes. La de Noé, el niño de oro, y la mía, el miembro de mi propia familia. Crecimos en San Diego y, aunque éramos gemelos físicamente idénticos, el trato que recibimos fue muy diferente. Mi hermano podía romper las reglas, obtener calificaciones promedio, mentir o incumplir compromisos y aún así ser elogiado como un prodigio. Yo, en cambio, necesitaba ser impecable. Un desliz y ya lo tildaban de desagradecido, descuidado o problemático. El balance nunca fue justo, y cada año que pasaba solo revelaba aún más el absurdo favoritismo que allí existía.
Un recuerdo que todavía me da un nudo en el estómago ocurrió cuando fui aceptado en una reconocida universidad, con una beca parcial. Fue el tipo de logro que cualquier padre celebraría a los 4 vientos. Y me sentí lleno de anticipación. Finalmente, pensé, reconocerán mis esfuerzos. ¿Pero qué pasó? Organizaron una fiesta. Sí, una fiesta. Simplemente no para mí. Hicieron una barbacoa entera para que Noah no se sintiera excluido. Me quedé allí, en un rincón del patio, viendo a mi madre hacer estallar globos con el nombre de mi hermano, mientras mi padre hablaba de que él era un ejemplo de corazón, incluso sin buenas notas. Ni siquiera sé cómo aguanté hasta el final. En ese momento tuve claro que si quería tener una vida digna, tendría que hacerlo solo. Me alejé de mi familia tanto como pude. Tomé 2 trabajos mientras estudiaba, vendía libros usados, dormía en los sofás de mis compañeros. No fue romanticismo, fue supervivencia. Mientras tanto, Noah recibió un auto usado como regalo a pesar de que no trabajaba ni estudiaba seriamente, y aún así se quejaba porque no era lo suficientemente nuevo. Recuerdo haber escuchado a mi mamá decir, tiene tan buen corazón que se lo merece. Y pensé, ¿qué soy entonces? ¿Un error de fabricación? Por mucho que me doliera, intenté seguir adelante. De vez en cuando todavía me sorprendía preguntándome si el problema estaba conmigo. Si realmente fuera difícil amar. Pero la verdad es que mi mayor defecto fue no ser Noah. Y lo pagué caro. Incluso emocionalmente. Crecí insegura, sintiéndome invisible, intentando conquistar un amor que venía con condiciones que solo valían para mí. Cuando me enfermé cuando era adolescente y necesité cirugía, fui solo al hospital. Noah no apareció, mis padres no preguntaron cómo estaba. Eres fuerte, puedes manejarlo, dijeron. ¿Y él? Una vez tuve dolor de garganta y mi madre lloró en la sala de emergencias. Aún así, por alguna razón que ni siquiera yo entiendo, en el fondo todavía llevaba un rayo de esperanza. Una vocecita que decía, tal vez, algún día, las cosas cambien. Tal vez, si tengo paciencia, si demuestro que puedo triunfar por mi cuenta, verán quién soy realmente. Y esa voz me hizo ceder años después, cuando Noah acudió a mí para intentar restablecer lazos. Una parte de mí todavía quería creer que, a pesar de todo, éramos hermanos. Que todavía quedaba algo de decencia, algún resto de afecto que no había sido erosionado por el favoritismo. Simplemente no tenía idea del precio que pagaría por darme esta segunda oportunidad. Esa decisión, abrirles la puerta a quienes ya me habían ignorado durante años, lo cambiaría todo. En ese momento parecía una visita familiar más, un gesto de madurez. Pero no sabía que estaba a punto de traer al lobo a la casa, con una sonrisa en el rostro y un cuchillo en la espalda. ¿Y lo peor? No vino solo. Después de casi 10 años sin ningún contacto directo con mi hermano, recibí un mensaje suyo un domingo por la noche, de la nada. Oye, hermano. Te extraño. La vida es demasiado corta para guardar rencor. Lo peor es que, por un segundo, quise creerlo. Estaba casado, vivía en Sacramento, tenía una vida relativamente estable y pensé que tal vez había llegado el momento de pasar página. No parecía más maduro, dijo que estaba intentando empezar de nuevo. Me envió fotos de nuestra infancia, me recordó historias divertidas y me dejé llevar por la nostalgia. Pensé que tal vez, solo tal vez, fuera sincero. Lo que no sabía era que estaba abriendo la puerta al desastre mismo, y ese tenía mi cara. La primera visita que hice a mis padres después de este mensaje fue extrañamente incómoda. Vivían en la misma casa en San Diego, pero me parecieron más fríos de lo habitual. Noah fue el centro de atención, como siempre. Llegó tarde, se burló de todo, trajo vino barato y lo trataron como si hubiera traído oro. Aún así, traté de mantener la compostura. Traje regalos, hablé de mi trabajo y mencioné a Emma. Mi madre dijo, debe ser una santa para aguantar tus costumbres, riéndose, como si fuera una broma. Fingí no haber oído. Por alguna razón insistí en este acercamiento. Invité a mis padres y a Noah a cenar a casa, pensando que tal vez esto sellaría una nueva etapa. Durante la cena, Emma estaba visiblemente encantada con Noah. Me di cuenta, pero quería creer que era solo simpatía. Siempre fue bueno con las palabras, lleno de encanto superficial. Se rieron de chistes internos que yo no entendía, intercambiaron miradas rápidas que intenté ignorar. Pensé que estaba siendo neurótico. Después de todo, se estaban conociendo. Yo fui quien forzó ese acercamiento. Pero aún así, hubo un malestar que no pude explicar esa noche. Un sutil malestar,
como si estuviera viendo una obra de teatro donde los actores fingían demasiado. ¿Y el más cruel? Estaba pagando para montar el escenario. En las semanas siguientes, Noah empezó a aparecer con más frecuencia. A veces solo, a veces con vagas excusas como estuve por la zona o olvidé mi cargador de la última vez. Emma comenzó a preguntar más sobre él. ¿Sabías que Noah toca la guitarra? ¿Te dijo que viajó solo por Sudamérica? Pensé que fue genial que haya superado esa fase difícil. Siempre en diminutivo, siempre suavizando su historia de irresponsabilidad como si fuera parte de una bella narrativa de superación. Intenté no molestarme. Pero fue difícil. Porque poco a poco, el espacio que él ocupaba en mi vida parecía ampliarse sin control. No podía imaginar que, en ese mismo periodo, ya hubieran empezado algo a mis espaldas. Ese cariño forzado, esas sonrisas exageradas, no fueron mera casualidad o admiración. Estaban creando un vínculo íntimo. Y lo más enfermo, dentro de mi propia casa, delante de mis narices. Yo estaba abriendo botellas de vino mientras ellos intercambiaban toques sutiles. Estaba planeando un viaje romántico con Emma mientras ella se follaba a mi hermano en el garaje o en la habitación de invitados. ¿El embarazo que vendría meses después? Creí que era mío. Pero ahora entiendo que fue el resultado de esta traición velada, de este teatro repugnante que los dos representaron con maestría. En el fondo tal vez me di cuenta de que algo andaba mal. Pero cuando creces siendo tratado como el más destacado de la familia, empiezas a dudar de tus propios sentimientos. Empiezas a pensar que eres tú quien está viendo algo que no está ahí. Y fue exactamente este patrón, construido desde la infancia, el que me impidió actuar cuando empezaron a aparecer los signos. La confianza ciega fue mi perdición. Y llegaría el momento en que todo esto se derrumbaría con tal estruendo que nunca volvería a escuchar la palabra familia de la misma manera. Durante los primeros meses de embarazo, estuve completamente inmersa en ese emocionado papel de padre. Leí sobre el desarrollo fetal, hice planes de nombres, investigué cunas y traté de escuchar los latidos del corazón tocando el vientre de Emma. Pero algo empezó a molestarme de una manera que ya no podía ignorar. No aparecía más presente que de costumbre. Aparecía sin previo aviso, siempre con alguna excusa, y lo más extraño era la forma en que interactuaba con la barriga de Emma. Le habló al bebé, le tomó la mano como si fuera el padre y le dijo cosas como serás fuerte como papá. Me reí la primera vez. A partir del segundo ya no me pareció gracioso. Emma fingió que todo era una broma inocente, pero se sintió visiblemente incómoda cuando le pregunté. ¿Estás celoso de Noah ahora?, dijo ella riéndose, pero con esa mirada que evitaba el contacto directo. Empecé a notar pequeños detalles. Ella sonreía diferente cuando le estaba cerca, se vestía más los días que él venía, y había un cuidado exagerado en cómo ambos evitaban estar solos por mucho tiempo, o pretendían evitarlo. Por las noches, cuando dormía más profundamente, la miraba y me preguntaba si ese bebé que llevaba era realmente mío. Era una duda que me carcomía en silencio, pero que traté de enterrar con racionalizaciones. El detonante fue un jueves, alrededor de las 2 de la madrugada. Me desperté sediento y fui a la cocina. Cuando regresé, vi el teléfono de Emma parpadeando con notificaciones. Algo dentro de mí se rompió. Cogí el dispositivo e ingresé el código de desbloqueo, uno que ella me dijo hace meses. Abrí los mensajes. Empecé a leer. Y lo juro por Dios, desearía estar teniendo una pesadilla. Mensajes explícitos. Fotos. Los comentarios repugnantes de Noah. Como esa barriga tan grande me vuelve loco. No puedo esperar a verte otra vez y ayer fue demasiado. Estabas aún más apretado. Hubo una que dijo, en particular, que casi me hizo vomitar. Quiero que siga pensando que es padre. Eso hace que todo sea más emocionante. Pero no se limitó a los mensajes. Encontré vídeos. Varios. Vídeos de ellos teniendo relaciones sexuales mientras ella ya estaba embarazada, claramente en el segundo trimestre. Ella gimiendo, él diciendo que le encantaba verla así, llena de mi hijo. Distintas posiciones, distintos lugares de la casa. Uno de los vídeos estaba en el sofá de la sala, donde ella y yo habíamos visto una película juntos la noche anterior. Ese sofá. Esa misma almohada. Sentí como si me hubieran apuñalado desde dentro. No fue solo una traición física. Fue una conspiración emocional. Una actuación cruel, en la que yo era el idiota del reparto, el extra de la misma historia que creía protagonizar. Con mi celular aún en la mano, me dirigí al dormitorio. Encendí la luz. Emma se despertó sobresaltada, vio mi cara e inmediatamente palideció. Pregunté con voz seca,
El hijo es de Noah, ¿verdad? Ella no respondió. Él guardó silencio y las lágrimas corrían. Continué. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde la cena? Ustedes se rieron de mí cuando dije que el bebé era lo mejor que me había pasado en la vida, ¿no? Y ella solo dijo, te iba a decir, después del parto. No sabía cómo. ¿Cómo? ¿Cómo? Fui traicionada, humillada, engañada y todavía me iban a convertir en la niñera emocional de un niño que nunca fue mío. No sabía si gritar, llorar o simplemente salir corriendo. Pero en ese momento solo me vino a la mente una cosa. Necesitaba salir de esa pesadilla. No dormí esa noche. Me senté en la habitación, mirando al vacío, con las imágenes de esos vídeos quemando mi retina. Emma se quedó en la habitación, llorando. Noah me envió un mensaje de texto a la mañana siguiente. Hombre, tenemos que hablar. ¿Necesitaba hablar? No tuve más palabras. Solo tenía odio, asco y una herida abierta que me dolía cada vez más. Pero lo que ni siquiera imaginé fue que este horror emocional se convertiría en una guerra legal y que terminaría aún más herido de lo que ya estaba. Si alguien me dijera que lo peor estaba por venir después de descubrir la traición, me reiría con desdén. Pero no, estaba justo en el comienzo del infierno. El engaño me destruyó emocionalmente, pero el divorcio fue lo que me mató casi por completo. Emma, como una actriz ensayada, dio la vuelta a la situación de una manera que todavía me deja indignada. Ella presentó primero, como si escapara de una relación tóxica. Ella dijo que yo era controladora, manipuladora, que la aislaba de sus amigos y familiares. ¿Y? El mismo tipo que le compró un viaje para visitar a sus padres en Arizona. Quien la animaba a salir con sus amigas y hasta le mandaba Uber cuando bebía demasiado. ¿Y lo más impactante? Mis propios padres firmaron declaraciones diciendo que ya habían notado mi comportamiento hostil hacia ella en algunas visitas. Lo leí con manos temblorosas. El mismo padre que decía que los hombres tienen que callarse ahora me acusó de ser agresivo. La misma madre que minimizó todo lo que sentí desde niña, ahora juró que Emma merecía a alguien mejor. Era como vivir en un teatro extraño donde yo era el villano y los verdaderos traidores eran las víctimas. En el tribunal lloró, diciendo que me tenía miedo, que solo se quedaba conmigo por dependencia emocional. ¿Y yo? Me quedé allí, en silencio, tratando de mantener la cordura mientras mi vida era destrozada públicamente. Perdí el auto que estaba a su nombre, a pesar de que era yo quien pagaba el enganche y todas las cuotas. Ella recibió la mitad de los ahorros que estaban en la cuenta conjunta, dinero que provenía principalmente de mi salario, ya que ella no había trabajado desde el comienzo del matrimonio. El juez, probablemente convencido por las lágrimas de cocodrilo, me concedió la pensión en función de mis ingresos actuales, incluso sin hacerle una prueba de ADN al bebé. Presunción de paternidad en el matrimonio, dijeron. Como si esto anulara por completo la existencia de vídeos, mensajes e incluso confesiones de traición. Estaba legalmente obligado a mantener al hijo de mi hermano con la mujer que destruyó mi vida. Suena a broma, ¿verdad? Pero es justicia. Al principio pensé en apelar. Pero mi abogado, a pesar de apoyarme, fue claro, iba a ser una batalla larga, costosa y sin garantías. Y ya estaba exhausto. Dormía mal, comía poco, vivía con un nudo en el estómago. Incluso pensé en dejarlo todo, vender la casa y mudarme a otro estado. Pero me resistí. Tal vez por terquedad, tal vez porque, en el fondo, sabía que ese dolor necesitaba convertirse en algo más grande. Alguna forma de redención. Por venganza. Aún así, en ese momento lo único que me quedaba era enterrar lo que quedaba de mi matrimonio y tratar, de alguna manera, de reconstruirme. Mis padres no solo se pusieron de su lado, sino que empezaron a tratarme como a un extraño. Cuando mencioné la posibilidad de revisar la pensión, mi madre dijo, «Eres tacaña. No es tu culpa ese bebé». Y yo quería preguntar, «¿Petty? ¿Después de todo lo que me hicieron?» Pero respiré hondo y me fui. Si gritara, dirían que tenían razón. Si me quedaba callada, al menos tenía mi dignidad. La casa, por suerte, se quedó conmigo. Y allí, en ese frío silencio de las paredes que lo presenciaron todo, comencé el proceso más difícil de mi vida, reconstruirme sin volverme tan amargado como lo era el mundo conmigo. Pero la reconstrucción no se trata solo de levantarse del suelo, también se trata de decidir qué hacer con la ira que queda. Y fue en ese momento que, por primera vez en meses, algo dentro de mí empezó a encenderse de nuevo. Algo que ni siquiera sabía que aún existía, determinación. Aún no sabía cómo, pero de una cosa estaba segura.
Esta historia no iba a terminar con ellos riéndose y yo pagando la cuenta. Después de la tormenta emocional y el golpe legal, lo único que quería era desaparecer. Pero en lugar de eso, me sumergí en el trabajo. Ya llevaba unos años en una empresa de tecnología, en un puesto medio, nada glamuroso, pero sí estable. Cuando regresé a la oficina después de la decisión del juez, algo en mí había cambiado. No fue motivación, fue ira. Frustración. El deseo de transformar cada minuto de mi rutina en un arma contra todo lo que me habían arrebatado. Empecé a trabajar como un presidiario, horas extras diarias, asumiendo proyectos de otros, resolviendo problemas que ni siquiera eran míos. Mientras Emma y Noah se acomodaban en la sombra de la mentira, sangré silenciosamente, pero avanzando, centímetro a centímetro. Pasaron los meses y, poco a poco, los resultados empezaron a aparecer. Un directivo me pidió hablar y elogió mi actitud, mi concentración, mi compromiso. Un cliente importante de la empresa me pidió que me hiciera cargo de la cuenta directamente. Y así llegó el primer ascenso. Y con ello, un salario mucho más alto y un bono anual que ni siquiera sabía que existía. Por primera vez desde el infierno que viví, sentí una pizca de alivio. No fue felicidad, sino alivio. Esa sensación de que, incluso sin que nadie me apoyara, todavía era capaz de construir algo. Y esta vez nadie iba a involucrarse. Con la nueva posición también llegó un coche corporativo, cero, con todas las opciones posibles. Recuerdo haberme subido a ese auto por primera vez y haber pensado, esto es todo. Este es el comienzo de mi punto de inflexión. Decidí celebrar, pero solo. Fui a un buen restaurante, pedí el plato más caro, tomé un vino decente y publiqué una foto sutil en las redes sociales. Fue solo un récord. No se muestra nada. Solo yo, una copa de vino y la leyenda. Los nuevos comienzos no necesitan audiencia. Pero no sabía que esta foto, esta única imagen, despertaría algo que no había visto en más de un año, mi madre. 3 días después, suena el móvil. Número conocido, pero no lo había visto desde el divorcio. Respondí automáticamente. Del otro lado, la voz de mi madre. Hola hijo, ¿puedes venir a casa? Necesitamos hablar. Sin siquiera pretender sorprenderme, pregunté por qué. Ella dudó. Estamos pasando por una etapa difícil. Noah, bueno, Emma. La situación es complicada. Quería reírme. Después de todo ese silencio, después de todas las acusaciones, ahora me llamó como si nada. Pero algo en mí todavía quería entender hacia dónde se dirigía este circo. Entonces fui. Más por curiosidad que por obligación. Cuando llegué allí, me llevé un susto. Se habían mudado. Un barrio nuevo, una casa mucho más grande, un jardín cuidado. Todo se pagó, como supe más tarde, con el dinero de la pensión y parte de lo que Emma recibió del acuerdo. En la pared de la sala, una foto grande del bebé, con una pequeña placa debajo, nuestro milagro. Casi vomito. A cada paso en esa casa sentía que entraba en un episodio de una comedia cruel, donde el protagonista era el único que no reía. Y habría más. Mucho más. Porque esa visita no fue solo un reencuentro, fue una petición absurda. Ver todo eso me hizo darme cuenta de algo, no solo se estaban aprovechando de mí. Construyeron una vida cómoda a mis expensas. Y ahora estaban a punto de pedirme aún más. Pero lo que no sabían es que el Lucas que entró en esa casa no era el mismo de hace un año. Ya había muerto por dentro. Y vuelve diferente. Muy diferente. Cuando entré a la nueva casa de mis padres, sentí como si hubiera atravesado un portal hacia una realidad paralela. Todo estaba tan organizado, tan bien decorado, con juguetes de bebé repartidos como si fuera el centro de un altar. Y, en cierto modo, lo fue. Emma apareció con él en su regazo, actuando como si nada hubiera pasado. Ni una disculpa, ni un ¿cómo estás? Solo ese tono fingido y cordial, como si fuera un conocido lejano que me visita por primera vez. Noah estaba en el sofá, relajado como siempre, con la misma mirada arrogante de quien nunca había tenido que luchar por nada. ¿Mis padres? Sentado a la mesa, luciendo como si todo fuera perfectamente normal. Y luego vino el verdadero motivo de ese acercamiento. Mi madre respiró hondo y dijo, estamos pasando por un momento difícil, hijo. Me quedé en silencio. Mi padre tomó la iniciativa. Noah aún no ha logrado volver al mercado. Emma está abrumada por el bebé y nuestras pensiones apenas cubren los gastos de la nueva casa. Y luego vino la frase que me hizo ahogar de tanto absurdo. Tú, ahora con este ascenso,
podrías ayudar un poquito más. Al fin y al cabo, todo es familia. Los miré sin pestañear. ¿Realmente me estaban pidiendo ayuda económica? Después de que me traicionaran, me mintieran, me difamaran en los tribunales y me quitaran dinero durante meses? ¿Y todavía querían que actuara como el salvador del país? Emma intervino con su habitual audacia. Sabes que todo lo que pasó fue difícil para todos nosotros, pero no es culpa del bebé. Y luego sugirió, claramente, que ayudara con los gastos del niño. El hijo de mi hermano con mi exesposa. Como si fuera mi obligación moral contribuir al bienestar de la nueva familia, lo que me destruyó. Lo juro, en ese momento tuve que contener la risa. Pero fue una risa amarga, interna y silenciosa. Porque era tan surrealista, tan patético, que cualquier reacción emocional habría sido un desperdicio de energía. No se arrepintieron. Simplemente tenían miedo de perder su fuente de ingresos. Sin decir una palabra, me levanté. Mi madre incluso intentó sujetarme del brazo. No nos hagas esto, Lucas. Somos tu familia. La miré a los ojos y solo dije, ustedes les hicieron esto. Y me fui. La forma en que entré. Con la cabeza en alto, el pecho ardiendo y el silencio más ensordecedor que jamás haya experimentado. Afuera azotaba una fuerte tormenta. El agua me golpeó la cara como bofetadas de la realidad. E incluso con la ropa empapada, nunca me había sentido tan limpia. Porque en ese momento, algo en mí decidió, nunca más cargaría sobre mis espaldas a nadie que tuviera el placer de apuñalarme. Llegué a casa completamente mojado, sin siquiera encender la calefacción. Me senté en el sofá y respiré. Por primera vez, después de tanto tiempo, sin sentirme culpable. Sin sentirme mal por decir que no. Porque ese intento de reconciliación no fue más que un acto desesperado por mantener la vida de privilegios que construyeron a mis expensas. Y si antes dudaba de mi valía, ahora estaba seguro. Si todos me necesitaban para vivir, entonces yo nunca fui el problema. Ellos fueron los que nunca supieron vivir solos. Pero aún así vendrían después. Y de la peor manera posible. Después de aquel día lluvioso en el que salí de casa de mis padres sin mirar atrás, imaginé que ese habría sido el final. Mi ingenuidad. Porque con este tipo de personas el silencio nunca es señal de respeto. Es solo el comienzo de la próxima manipulación. En los días siguientes comenzaron los mensajes pasivo-agresivos. Primero, mi madre, no puedo creer que te hayas convertido en este hombre frío. Luego, Noah, crees que estás en la cima, pero en el fondo sigues siendo un fracaso. Y luego vino Emma. El campeón de cara de póker. Envió un audio con voz temblorosa, casi teatral, diciendo que le dolía mi indiferencia y que el bebé sentía mi ausencia. El bebé. De mi hermano. No satisfecha, Emma empezó a hablar de revisión de la pensión. Dijo que ahora que me ascendieron, el valor actual ya no era justo. Justo. Como si eso fuera un intercambio comercial y no un castigo disfrazado de obligación. Amenazó con presentar una nueva demanda, alegando que las necesidades del niño habían aumentado. Dejó claro que, de ser necesario, utilizaría lo que fuera necesario para demostrar que yo todavía tenía responsabilidad. Insinuó que podría alegar abandono emocional. Sugirió que, aunque el bebé no era biológicamente mío, yo había creado un vínculo emocional y asumí este papel durante el embarazo. Fue allí donde me di cuenta. Ella no quería justicia, quería control. Además, empezó a apelar a los recuerdos. Recuerdos distorsionados de momentos que, para mí, nunca fueron felices. ¿Recuerdas esa noche en la que le cantaste al bebé aunque no sabías si él podía oírte? ¿Recuerdas la primera vez que lo sentimos patear y lloraste? Cada frase como esa era un puñetazo en el estómago. Porque sí, lo recordé. Lo viví sinceramente. Al parecer solo recogía municiones. Era como si quisiera reabrir todas las heridas y convencerme de que, a pesar de todo, todavía le debía algo. Que yo era el villano por intentar seguir adelante. Y cuanto más hablaba, más sentía que algo necesitaba cambiar. Urgente. Noé no se quedó atrás. Un día apareció frente a mi casa. Simplemente parecía, como si todavía tuviera algún derecho. Intenté ignorarlo, pero llamó a la puerta y gritó, ¿crees que te vas a esconder detrás del dinero, Lucas? La familia es para toda la vida. Tuve que amenazarlo con llamar a la policía para que se fuera. Y antes de irse, dijo una frase que todavía hoy me da escalofríos. Puede que ahora hayas ganado, pero terminarás solo, como siempre. Y entonces quedó claro que no solo querían dinero.
Querían que me sintiera miserable. Querían mantener la narrativa de que yo era la ingrata, la fría, la cruel. Porque era más fácil que admitir que me utilizaron hasta los huesos. Pero esta vez no iba a dar marcha atrás. A diferencia del primer proceso, ahora estaba preparado emocionalmente. Organicé todos los mensajes, imprimí cada amenaza, guardé los audios y reuní pruebas. Hablé con amigos que vieron todo desde el principio, incluidos primos que siempre notaron el repugnante favoritismo de mi familia y estaban dispuestos a testificar. Ya no iba a defenderme simplemente, iba a contraatacar. Ese intento de doblegarme emocionalmente no iba a funcionar de nuevo. Podían usar al bebé como escudo, pero ahora tenía algo que ellos nunca tuvieron, la verdad. Y justicia. Y fue en ese momento cuando las lágrimas falsas y las manipulaciones dieron paso al miedo. Miedo a perder la comodidad, la apariencia de una familia perfecta. Todavía no lo sabían, pero todo lo que me hicieran serviría, punto por punto, para darle la vuelta al juego. Y esta vez era yo quien iba a mirar desde el palco. Cuando entré a la sala esa vez, ya no era el mismo hombre de la primera audiencia. Ya no estaba temblando, ni emocionalmente sacudido, ni tratando de entender dónde me equivoqué. Entré con la cabeza en alto, carpetas en mano y una certeza ardiendo en el pecho. Esta vez son ellos los que van a salir sangrando. Mi abogado, ahora armado con pruebas sólidas, huellas, vídeos, audios y testimonios, me dijo antes de la audiencia: intentarán mantener el teatro, pero hoy el guión es nuestro. Y tenía razón. Cuando el juez pidió justificaciones para revisar la pensión, Emma empezó a comportarse mal. Pero el primer vídeo de ella admitiendo haberla engañado con Noah, embarazada, fue suficiente para que se le cayera la máscara en público. Presentamos conversaciones entre ella y Noah donde hablaron de chupar el dinero de la pensión. Mostramos los vídeos íntimos, sin mostrar el contenido gráfico, claro, sus mensajes diciendo que valía la pena mantener a Lucas como mogel hasta que naciera el bebé, y la planificación que hicieron para usar el apellido familiar para garantizar comodidad y herencia. Uno de los puntos más impactantes fue cuando un primo nuestro, que siempre supo detrás de escena de nuestra infancia, testificó sobre el favoritismo de mis padres y cómo ayudaron a difundir rumores sobre mi comportamiento para fortalecer el caso de divorcio de Emma. Fue la primera vez que vi el rostro del juez contraerse de pura indignación. Emma lloró. Noé permaneció en silencio. Mis padres, que fueron llamados como testigos por ella, intentaron justificar lo injustificable, pero fueron desenmascarados en pleno testimonio. Las contradicciones, los absurdos, todo salió a la luz. Mi abogado fue quirúrgico. Demostró que, además de ser víctima de una traición, fui objeto de un golpe emocional y financiero diseñado por varias manos. Al final, el juez fue sencillo. La pensión fue suspendida con efecto inmediato. Emma podía interponer recursos legales contra Noah, el verdadero padre, y ya no había ninguna justificación para mantenerme vinculado a ese drama. La decisión judicial no solo me liberó económicamente, sino también moralmente. Me habían dado el alta en voz alta, delante de todos. Su reacción fue un espectáculo en sí mismo. Emma salió de la habitación llorando a gritos, calificando todo de injusto, como si fuera una víctima. Noé maldijo al juez cuando escuchó la decisión y fue reprendido. Mis padres ni siquiera podían mirarme a los ojos. Al salir, la madre de Emma, que estaba presente, se me acercó. Y en voz baja, sin mirarme, dijo: «Lo siento. Lo sabía. Pero no pude hacer nada». Solo asentí y me fui. No quería más excusas. Quería distancia. Y sobre todo, paz. Esa paz que llega cuando la verdad finalmente sale a la luz y el peso que has cargado durante tanto tiempo cae al suelo y se rompe en 1000 pedazos. Esa noche fui a casa y abrí una botella de vino. No para celebrar. Todavía no sabía cómo celebrar nada, sino como ritual de cierre. La etiqueta decía Renacimiento. Lo encontré simbólico. Me senté en el sofá, recosté la cabeza y dejé que el silencio lo llenara todo. Sin llamadas, sin notificaciones, sin bebés llorando de fondo. Solo yo. Por primera vez en mucho tiempo, solo yo. No había sentimiento de venganza total, sino de justicia. Justicia que tardó en llegar, pero llegó. Y cuando llegó, hizo callar a todos. Pero, como siempre, la trama de mi vida no permitía finales pacíficos. Porque antes de que realmente pudiera comenzar este nuevo capítulo, vino otra sorpresa, un último enfrentamiento, que dejaría huellas y al mismo tiempo sellaría, de una vez por todas, mi liberación. Esa mañana, al regresar de la audiencia que finalmente me liberó, lo único que quería era darme una ducha caliente, pedir una pizza y dormir 3 días seguidos.
Apenas había puesto la llave en la puerta cuando escuché voces. Y no eran del barrio. Eran suyos. Mi familia. Noah, Emma, mi madre y mi padre, todos allí, parados frente a mi casa como en protesta emocional. Emma sostuvo al bebé en su regazo, con esa mirada forzada de dolor y desesperación. Noah caminaba de un lado a otro, resoplando. Mi madre lloró. Mi padre, de brazos cruzados, con esa cara de estás siendo un desagradecido. Fue su última carta. Todo o nada. Intenté ignorarlo, pero mi madre se arrojó delante de mí. ¿Realmente nos vas a abandonar así? Respondí con calma, no abandoné a nadie. Simplemente dejé de sufrir abusos. Fue entonces cuando Noah explotó. Se acercó a mí, apuntándome con el dedo a la cara y gritando que destruía la familia, que era egoísta, que ahora que tenía dinero y estatus pensaba que yo era mejor que los demás. Y antes de que pudiera responder, me agarró por el cuello de mi camisa. Por un segundo, todo se congeló. Y en ese tenso silencio, algo dentro de mí se rompió. Pero no por el dolor, sino por la lucidez. Finalmente estaba viendo quién era él realmente, sin las máscaras. Con la frialdad que me llevó años desarrollar, lo miré a los ojos y le dije, quítame la mano de encima ahora o saldrás de aquí esposado. Dudó. Emma empezó a gritar. Mi padre intentó intervenir. Simplemente saqué mi celular y comencé a marcar el número de la policía. Noé retrocedió. Mi madre empezó a suplicar, no hagas esto, Lucas. Tú no eres así. Y fue allí que pronuncié la frase que verdaderamente me liberó. No, no lo soy, pero tú me hiciste ser. Eso les dolió. Yo vi. Como una cuchilla cortando su pequeño teatro por la mitad. Estaban acostumbrados a tener el control, a doblegarme por la culpa. Pero esta vez no funcionó. Se marcharon en silencio. Sin gritos, sin amenazas. Solo el sonido de pasos pesados alejándose. Entré, cerré la puerta y todo a mi alrededor se sintió limpio. Como si el aire de mi casa por fin fuera solo mío. Me quité la camisa arrugada, me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. Nada. Sin fantasmas. Sin presencia invasiva. Por primera vez, la paz no parecía muy lejana. Ella estaba allí. Y sentí que cada célula de mi cuerpo respiraba aliviada. La guerra había terminado. No porque se rindieran, sino porque dejé de luchar por quienes nunca lo merecieron. En los días siguientes, los bloqueé a todos. Redes sociales, mensajería, todo. Hablé con mi abogado sobre mantener una orden de restricción en caso de que Noah volviera a acercarse. Compré una cerradura nueva. Renové la habitación. Empecé a pintar. Moví los muebles. Era casi un ritual de exorcismo. Y con cada cambio, sentí que parte del dolor también desaparecía. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por fin, había dejado de ser un rehén emocional. Y esa fue la verdadera victoria. Hoy miro atrás y no lo extraño. Siento aprender. Siento fuerza. Me preguntan si me arrepiento de cortar lazos. Y mi respuesta es simple, lamento no haberlo hecho antes. Porque a veces, para sobrevivir, necesitamos entender que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien no lastima tu alma. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.